¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quién es el patrono para embarazarse, tener un buen parto y además para acallar los chismes. En nuestra sección infantil el cuento La disputa por el trono. El rey Octavio había llegado a la ancianidad haciendo el bien a su pueblo. En su momento final, le hizo una petición a su esposa Karen. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. ¿Quiénes forman parte de tu fiesta? En el Santoral te hablaremos del santo que fundó la escuela de donde surgieron los cantos gregorianos. Tendremos nuestra sección Pregúntale al Padre José. Y además, escucharemos no solo una, sino dos reflexiones que te dejarán un gran mensaje positivo. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La vasija agrietada. Cuenta la leyenda india que un hombre transportaba agua todos los días a su aldea usando dos grandes vasijas sujetas en las extremidades de un pedazo de madera que colocaba atravesado sobre sus espaldas. Una de las vasijas era más vieja que la otra y tenía pequeñas grietas. Cada vez que el hombre recorría el camino hasta su casa, la mitad del agua se perdía. Durante 2 años, el hombre hizo el mismo trayecto. La vasija más joven estaba siempre muy orgullosa de su desempeño y tenía la seguridad de que estaba a la altura de la misión para la cual había sido creada, mientras que la otra se moría de vergüenza por cumplir apenas la mitad de su tarea, aún sabiendo que aquellas grietas eran el fruto de mucho tiempo de trabajo. Estaba tan avergonzada que un día, mientras el hombre se preparaba para sacar agua del pozo, decidió hablar con él y le dijo: «Quiero pedirte disculpas, ya que debido a mi largo uso, solo consigues entregar la mitad de mi carga y saciar la mitad de la sed que espera en tu casa». El hombre sonrió y le dijo: «Cuando regresemos, por favor, observa cuidadosamente el camino». Así lo hizo la vasija, y ella notó que por el lado donde iba crecían muchas flores y plantas. El hombre le dijo: «¿Ves cómo la naturaleza es más bella en el lado que tú recorres? Siempre supe que tú tenías grietas y resolví aprovechar este hecho. Sembré hortalizas, flores y legumbres y tú las has regado siempre. Ya recogí muchas rosas para adornar mi casa. Alimenté a mis hijos con lechuga, col y cebollas. Si tú no fueras como eres, ¿cómo podría haberlo hecho?». Reflexión. Todos nosotros en algún momento envejecemos y pasamos a tener otras cualidades. Sin embargo, es siempre posible aprovechar cada una de estas nuevas cualidades para obtener un buen resultado. ¿Qué te parece si ahora escuchamos una reflexión más en la voz del Padre José, que te dejará también un gran mensaje de vida? Una familia afortunada. Una vez, un padre de una familia acaudalada que vivía en un muy confortable departamento de una gran ciudad, llevó a su hijo de viaje por el campo con el firme propósito de que viera cuán pobre y necesitada era la gente del campo, a fin de que comprendiera el valor de las cosas
y lo afortunado que eran ellos. Así, estuvieron por espacio de un día y una noche completos en la granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le preguntó a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy lindo, papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí, papá. ¿Y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros. Ellos tienen un río que no tiene fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, pero ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta la barda de la casa. El de ellos tiene todo el horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y yo casi nunca los veo. Y rara es la vez que conversan conmigo o conversamos los 3. Al terminar aquella conversación, el padre se quedó mudo, mientras su hijo le decía: «Gracias, papá. Gracias por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser». Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, estamos muy contentos y dándole gracias a Dios porque está permitiéndonos terminar un mes más en nuestra vida y estamos llegando ya al final del mes de agosto y, por supuesto, preparando nuestra mente y nuestro corazón para el mes de septiembre, que es un mes en el que recordamos nuestra independencia. Pero hay que recordar que no podremos celebrar nada si somos dependientes de relaciones enfermizas, dependientes del juego, de la droga, del alcohol, si tenemos una deuda que no hemos podido pagar porque somos dependientes de nuestras deudas y muchas cosas más. Así que le pedimos a Dios que nos ayude a hacer lo necesario para ser verdaderamente libres y entonces sí gritar que viva la independencia. Y por supuesto, en este mes hay que tener cuidado porque los sopes, las garnachas, el pozole y muchas cosas más hacen que la gente suba un poquito más de peso y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Un saludo a todos los enfermitos, enfermitas que nos hacen el favor de escucharnos y también a quienes en este momento están manejando tanto en México como en Estados Unidos. Que Dios bendiga su camino, gracias por escucharnos y que lleguen con muy bien a su meta. Y al final del programa, como siempre, les daré los teléfonos de la parroquia de los Santos Cosme y Damián por si algún día quieren venir a anotar alguna misa, información de las misas gregorianas, que por cierto comienzan ya el día de mañana y ya hoy no se pueden anotar. Se tienen que anotar a más tardar 4 días antes para que se pida por las personas anotadas durante todo el mes que va a comenzar. Así que teléfonos para anotar misas gregorianas, para adquirir alguno de mis libros, información de los cursos de catequesis para jóvenes, niños, las clases de Biblia y también del extracto de agave Mimex que a mí me salvó y me sigue salvando la vida y que no se contrapone con ningún medicamento porque no es un medicamento, sino un alimento. Y como todos tenemos que alimentarnos, desde bebés hasta ancianos, todo mundo lo puede tomar. Así que pónganse atentos porque al final del programa, precisamente estos teléfonos. Y ahora vamos un corte y al regreso, el cuento.
Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La disputa por el trono. El rey Octavio había llegado a la ancianidad haciendo el bien a su pueblo. En su momento final, le hizo una petición a su esposa Karen. Querida esposa, te pido que cuando llegue el momento, nombres rey al mejor de nuestros 2 hijos gemelos. La fiel esposa cumplió su promesa, y cuando ambos llegaron a la edad adulta, decidió hacerles una prueba. Hans y Adolfo. Tengo que cumplir la voluntad de su padre. Los 2 son hijos gemelos y ambos tienen derecho al trono. Yo sabré elegir después de hacerles una prueba. Cada uno de ustedes se sentará en el trono de su padre y reinará durante un día. Por suertes, tocó primero el turno a Hans. Siempre he deseado ocupar el trono de mi padre. Se trataba de una silla tallada en madera y cubierta con finas láminas de oro. En la base de sus patas tenía 2 impresionantes cabezas de león y estaba totalmente tapizada en el mejor de los terciopelos. Desde que amaneció, Hans se sentó en el maravilloso mueble. Traigan un enorme espejo porque quiero ver mi reflejo todo el día. Los cocineros, sastres e incluso los músicos tuvieron que cumplirle todo tipo de caprichos. Ordenó que todo el pueblo visitara el salón real para verlo sentado en su trono, pero nunca recibió a quienes pedían una audiencia para recibir justicia. Estaba tan embelesado con la silla regia y con su reflejo que no tuvo tiempo para otra cosa. El ocaso del sol marcó el fin de la oportunidad de Hans. No es posible. Se termina el día y tendré que dejar el trono. Cuando su madre le pidió que abandonara el trono, se sintió el hombre más miserable de la tierra. Al día siguiente tocó su turno al joven Adolfo, pero este no se dirigió hacia el trono. Prefirió salir desde muy temprano a caminar entre su pueblo. Quiero conocer a mi pueblo y sus necesidades. Escuchó a los campesinos hablar del mal pago que les hacían los comerciantes. Escuchó a las mujeres hablar del poco alimento para sus hijos y de las enfermedades de los ancianos. Escuchó a los soldados hablar de sus armas deterioradas y del maltrato de los capitanes. Escuchó a los niños hablar de sus sueños y deseos. Vio los caminos deshechos, los puentes rotos y los ríos sucios. Ya he caminado mucho. He escuchado y visto muchas cosas que no sabía. Ahora tengo que regresar a Palacio antes de que se haga tarde. Al llegar a Palacio se sentó en una humilde silla y comenzó a escribir normas y leyes en favor de todo su pueblo. En sus escritos mencionaba que sin justicia no habría paz y que sin paz no habría felicidad. Pedía que la gente amara su trabajo e hiciera todo el bien que pudiera. Exigiré a los comerciantes que nunca den más valor a los objetos que a las personas.
Invitaré a todos mis súbditos a tener un corazón generoso con los enfermos, los niños y los ancianos. Después de esto, clavó sus escritos en la puerta principal de palacio para que todos pudieran verlos. Cuando el sol se ocultó, Adolfo cayó exhausto y se durmió por el cansancio, pero con una sonrisa en los labios. Al día siguiente, la reina Karen convocó a todo el pueblo y llamó también a sus 2 hijos. Hoy se elegirá al nuevo monarca. Por eso los he convocado a todos. Delante de ustedes, cada uno de los aspirantes al trono dará las razones de su comportamiento como reyes. Esto me ayudará a elegir al nuevo monarca. Primero, habló Hans. Desde niño he admirado el trono porque representa el máximo poder. Por eso prometo que si me eligen como su rey, nunca me levantaré de esa espléndida silla. Cuando tocó su turno a Adolfo, las ideas fueron radicalmente distintas. Yo nunca he admirado el trono porque es un simple objeto. Mi admiración es para mi difunto padre porque supo reinar justa, honrada y honestamente. Siempre lo vi pensando en el bien de todos. Él no necesitaba sentarse en el trono para hacer el bien. No era la silla lo que lo hacía bueno. No era la silla lo que lo hacía importante. Eran sus buenas obras y su corazón generoso. Aunque mi padre se hubiera sentado en la piedra más humilde, hubiera sido el mismo. Por eso quise seguir su ejemplo y buscar la manera de servir a mi pueblo. Esa silla no me interesa. Al escuchar esas sabias palabras, todo el pueblo aclamó a Adolfo como rey. ¡Viva el rey! Su madre le colocó la corona real y le pidió que se sentara en el trono. Entonces, él le dijo a su querida madre: Si mi hermano quiere tanto esa silla llamada trono, le regalo esa silla, porque para gobernar bien no se necesita un trono. Es absurdo ver que la gente se pelea por ocupar lugares, pero no por ofrecer servicios. La madre recordó las palabras de su amado esposo y dijo a todo el pueblo: Mi esposo siempre repetía las palabras del rey más grande que ha existido. El que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 14 de San Lucas y dice así. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que, cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos.
Todos conocemos el famoso juego de las sillas, donde en cada ronda se va quitando una silla mientras los participantes se pelean y hacen todo tipo de trampas o artimañas por ganar un lugar. Cuando esto es juego es divertido, pero lamentablemente el juego refleja mucho de la realidad. En el mundo real no faltan quienes utilizan todo tipo de trampas, fraudes, chantajes, amenazas, etc. para ocupar un lugar. Dicen estar interesados por ayudar, pero en el fondo lo único que buscan es beneficiarse a sí mismos. Por eso no es raro que después de un sexenio, administración o periodo en los diversos ámbitos, los supuestos servidores públicos se retiren con los bolsillos llenos sin haber hecho obras de calidad y dejando muchos pendientes o endeudamientos. Cada uno de nosotros debería preguntarse: en mi trabajo, por sencillo o humilde que sea, ¿estoy buscando el servicio o simplemente el beneficio? ¿Busco servir o simplemente busco la silla más importante? Recuerda que no es la silla la que hace a una persona, más bien es la persona la que le da importancia y sentido a una silla. Jesús fue invitado a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, pero la intención de los fariseos no era honesta, compartir su vida con Jesús, abrirse a su mensaje, sino una actitud deshonesta, porque quieren ver su comportamiento y encontrar algo, lo más mínimo, para poder atacarlo. El ambiente estaba contaminado de hipocresía, de adulación, de falsas sonrisas. La mirada aguda de Jesús, sin embargo, fue descubriendo interiores egoístas que buscaban el mejor lugar, la menor distancia de los amigos más convenientes, la soberbia, la búsqueda de honores, la falta de fraternidad eran evidentes. Y en aquel contexto, Jesús aprovecha para decirles: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, insiste Jesús, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Jesús quiere insistir una vez más en un tema central de su predicación: el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Desde la perspectiva de Jesucristo, los despreciados, los insignificantes, los pobres y los humildes son los primeros. Estas palabras seguramente hicieron que más de alguno de los comensales se removiera en su lugar sintiéndose descubierto. Pero Jesús quiere ir todavía más lejos. Dirigiéndose al anfitrión le dice: cuando des una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Se trata de hacer las cosas gratuitamente, de buscar a aquellos que por siempre han sido marginados y excluidos, de hacer una mesa en la que todos quepan, de abrirse al servicio y a la fraternidad. Yo te invito a que, además de invitar a tus amigos a las fiestas, que no está prohibido, aumentes un poco tu generosidad y hagas que en alguna ocasión, quizás no siempre se pueda, pero haya espacio para que puedas compartir lo que tienes con los que nunca te lo van a poder regresar porque tienen menos que tú. Cuando hagas esto vas a ver que no solamente sientes una satisfacción maravillosa, sino con esos pequeños detalles puedes estar cambiando la vida de muchas personas. ¿Tienes mucho? Compártelo con aquellos que carecen de ello. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana.
El 1 de septiembre se celebra a San Gil, a quien también se le conoce como San Egidio. Su nombre significa en latín el protegido y en griego cabrito. Fue un ermitaño de origen griego que vivió entre los siglos VI y VII y con el tiempo edificó un gran monasterio. El 2 de septiembre se celebra a un mexicano que fue quemado vivo en Japón. Se trata del beato Bartolomé Gutiérrez. Él nació en México en el año 1580. Muy joven entró en la Orden de San Agustín y se hizo sacerdote. Pidió ser misionero y viajó a Manila, Filipinas, en donde ocupó primero durante 6 años el cargo de maestro de novicios. En el año 1612 se embarcó para Japón, pero al año siguiente tuvo que dejar la isla porque el emperador Taiko-sama expulsó a todos los misioneros católicos. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, a los 5 años regresó a Japón disfrazado, sabiendo que si lo descubrían, le quitarían la vida de inmediato. Y una vez que regresó pudo trabajar en Japón durante 15 años. Luego lo descubrieron y lo hicieron prisionero. Después de muy crueles suplicios, lamentablemente le quitaron la vida sobre una hoguera. Bartolomé murió en Omura, Japón, el 3 de septiembre de 1632. En la Catedral de la Ciudad de México hay una pintura que representa su martirio. Fue beatificado por el Papa Pío IX el 22 de mayo de 1867. ¿Quieres conocer su imagen? Entra a la catedral por la puerta del lado derecho, camina hasta el fondo, muy cerca de la sacristía, y ahí junto al altar de la Virgen de Zapopan, ahí se encuentra esta pintura que lo representa en el momento de su martirio. El 3 de septiembre se celebra a San Gregorio Magno. Su nombre en griego significa el vigilante. Nació en Roma en el año 540. Como heredó la fortuna de su padre, construyó varios monasterios en Roma y se retiró a uno de ellos en el Monte Celio. Fue ordenado diácono y en el año 578 el Papa Benedicto I lo ordenó sacerdote. Además fungió como representante del Papa, como nuncio en Constantinopla entre los años 579 y 586. 3 años después fue electo como sumo pontífice, misión en que se distinguió por su oratoria, política tolerante, administración atinada, interés misionero en Inglaterra y España y tacto en la reforma del clero y la liturgia. Su acción pastoral se refleja en varias de sus obras. Este hombre se distinguió también por su interés bíblico, su ascética y sus 859 cartas. Fue venerado como santo desde su muerte. La tradición lo tomó como patrón de los liturgistas, sabios e investigadores por su amplia erudición. También se le considera patrón de los músicos y cantores por la escuela de canto que fundó, los cantos gregorianos, y por si fuera poco, se considera también defensor contra la enfermedad de la gota y la peste y abogado de las almas del purgatorio, porque él fue el que inició esto de las misas gregorianas, que consisten en celebrar una misa diaria durante todo un mes por los difuntos. El 4 de septiembre se celebra Santa Rosalía, una mujer que vivió en el siglo XII y que a los 14 años, decidida a dedicarse a la oración en soledad, se retiró a una cueva en Sicilia, la isla que está al sur de Italia. Ahí vivió casi en secreto y solo después de su muerte la gente pudo conocer su vida mística. Se le considera protectora y patrona de Palermo y se le invoca como abogada contra la peste y los terremotos. El 5 de septiembre se celebra a San Lorenzo Justiniano. Este santo nació y murió en Venecia. Logró la santidad ayudando a los demás como guía espiritual. Escribió varios libros para ayudar a la reflexión y al crecimiento espiritual. En 1455 el Papa Nicolás V lo nombró patriarca de Venecia, puesto que ocupó hasta su muerte. El 6 de septiembre se celebran a los santos Cleto y Donaciano. Ambos son nombres griegos. Cleto significa ilustre, Donaciano significa regalado. Los dos fueron obispos en el siglo V y murieron martirizados por dar testimonio de su fe. Cleto fue quemado vivo y Donaciano murió en el desierto, deportado por el rey Humérico en torno al año 484. Pero veamos cómo estuvieron las cosas. En el año 484, Humérico, rey arriano de los vándalos, ordenó que todas las iglesias cristianas del África fueran clausuradas y sus bienes confiscados para entregarlos al pueblo africano. Por mandato real congregaron a los obispos en el palacio y luego los obligaron a salir totalmente solos al destierro.
Esto era con el fin de acabar con la iglesia en aquel lugar. Ante tal injusticia, Donaciano y otros 4 obispos de la provincia de Bizaceno decidieron hacerse solidarios con aquellos obispos y sus comunidades y reunieron a numerosos cristianos para protestar frente a las puertas de la ciudad. Por supuesto que el rey Humérico, furioso por la revuelta, ordenó a sus soldados quitarles la vida y aplastar a los quejosos. Los militares siguieron las órdenes, golpearon brutalmente a Donaciano y a los otros 4 obispos y en estado lamentable los condujeron al desierto, donde quedaron abandonados para morir de hambre y sed. Esa era la forma de tratar a los obispos de parte de los perseguidores. San Cleto, obispo de la Leptis Menor, considerado un hombre celoso y muy sabio, y que se había ganado la enemistad de Humérico por su enérgica oposición al arrianismo, también fue encerrado en un calabozo estrecho, obscuro y pestilente, del cual lo sacaron, pero no para liberarlo, sino para quemarlo vivo, simplemente porque defendía su fe. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Y ahora nos vamos con la sección de Cultura y Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 31 de agosto se celebra a San Ramón Nonato. Ramón significa protegido por la divinidad. Se le llama nonato, es decir, no nacido, porque nació después de morir su madre. Ella murió durante el trabajo de parto. Después de la muerte le hicieron cesárea para que el niño pudiera nacer. Por eso es el patrono protector de las mujeres que están esperando un bebé para que nazca sin problemas. También es el patrono de los secuestrados y, aunque no lo crean, patrono para que cesen los chismes o habladurías, pero de esto hablaremos más adelante. San Ramón nació en España en 1204. Muy joven entró en la congregación de los padres mercedarios que se dedicaban a rescatar presos que los mahometanos o musulmanes habían llevado precisamente como presos a Argel. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una gran cantidad de dinero a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá gastó todo el dinero en conseguir la libertad de muchos cristianos que habían sido secuestrados y enviarlos otra vez a su patria. Cuando se le acabó el dinero a San Ramón, él decidió ofrecerse a sí mismo a quedarse como esclavo mientras llegaba el dinero de los otros que tendrían que ser liberados, y él se quedó como esclavo con tal de que liberaran a algunos católicos. Como entre los musulmanes está absolutamente prohibido hablar de la religión católica y Ramón no paraba de hablar de Dios, se enojaron sus carceleros, y es que con su predicación lograba que hasta algunos musulmanes se hicieran católicos, y para que no predicara más le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces hasta dejarlo casi muerto. Pero como San Ramón no se callaba, le amarraron la cara a una correa a la que le pusieron un candado. Así ya no podía hablar, y ¿cómo comía? Pues solo abrían el candado cuando le daban precisamente de comer. Como premio a su labor, el sumo pontífice Gregorio IX lo nombró cardenal, pero San Ramón siguió viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorado religioso. Murió a la edad de 36 años en el año 1240. A San Ramón le rezan las mujeres que quieren embarazarse o que van a tener un hijo para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro ni tormentos, y también se le ofrece un candado cerrado para pedirle que cesen los chismes o rumores. Y aprovechamos, amigos, para recordarles que en la parroquia del Padre José todos los domingos se da la bendición a las mujeres embarazadas y a los niños recién nacidos en la misa de la 1:30 de la tarde. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Con mucho gusto vamos a seguir respondiendo a muchas preguntas que nos van llegando acerca de la vida de Cristo, de los santos, de la iglesia, de historia, de supersticiones. Vamos a la siguiente pregunta, una pregunta que me parece curiosa e interesante, y dice así: Jesucristo utilizó hostias o pan en la última cena. Y es que, bueno, de repente, cuando somos chiquillos, nos llama la atención ver pinturas donde Jesucristo está con una hostia en la mano.
pero la Sagrada Escritura dice tomó pan. Y uno como niño dice, para mí eso no es pan, eso se parece más bien a las obleas con cajeta que me como o a las pepitorias, este material tan delgadito. Vamos a responder, miren, en la última cena Jesucristo celebró el rito de la Pascua judía. Este rito, de acuerdo al capítulo 12 del libro del Éxodo, exigía cómo tenía que ser la comida. Y este capítulo exigía que el pan fuera ácimo. ¿Sabes qué es un pan ácimo? Es un pan al que no le pones levadura. ¿Para qué sirve la levadura en un pan? Pues para que se hinche, para que tenga mucho aire en su interior y de esta manera quede esponjado. Un pan sin levadura es un pan que no levita, que no se levanta, que no tiene poros en el interior y por lo tanto queda exactamente como las obleas, como las pepitorias, que es harina con agua, pero si le pones tú levadura, esa harina con agua se fermenta y crece y se levanta. Pero si pones harina con agua y no le pones levadura, pues se queda así totalmente planita, cocida, pero no se levanta. El pan utilizado en la última cena fue un pan ácimo y de un tamaño semejante al que hoy conocemos como el pan árabe. Durante los primeros siglos del cristianismo se utilizó un pan semejante para la Santa Misa, pero por razones prácticas, con el paso del tiempo se hicieron mejor porciones personales de pan ácimo, sin levadura, fabricado con solo harina y agua. Entre cosas prácticas la siguiente, imagínate que el sacerdote consagraba una hostia grandotota, ¿no? Muy bien. Pero después había 200 personas para comulgar. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Empezar a cortar y estar dividiendo en pedacitos exactamente para que quedaran 200. ¿Cuánto tiempo se tardaba en estar cortando? Pues a veces la gente se desesperaba un poquito y por eso se decidió, para que la gente no esté esperando, hacemos una hostia pequeña para el sacerdote, no tan grandota como era el pan ácimo, y para cada persona un pan, también de harina y agua sin levadura, pero que le quepa perfectamente en la boca, porque también había otro problema. A la hora de partir los distintos panes ácimos, a alguien le tocaba un pan muy grandote y entonces tenía que hacer varias mordidas para podérselo comer, o bien le tocaba con puntas y entonces se picaba un poquito el paladar. Por eso se decidió hacer un pan totalmente circular para que entrara en un solo bocado y la persona no tuviera absolutamente nada que le hiciera daño en el paladar. Así surgieron pues las formas que hoy conocemos con el nombre de hostia. Fíjate, la palabra hostia es una palabra que se le da porque significa ofrenda. Cuando alguien dice yo voy a hacer una ofrenda a Dios, también puede decir voy a entregarle una hostia a Dios. Y es que Jesucristo en la Eucaristía se ofreció en sacrificio por toda la humanidad. Él es nuestra hostia, Él es nuestra ofrenda. La hostia del sacerdote, como lo he comentado, generalmente es más grande que la de todo el pueblo para recordar el gran pan que se comparte por la comunidad y también para que pueda ser vista desde cualquier parte de la iglesia. Pero el sacerdote siempre antes de la comunión tiene que partir esta hostia en varias partes, comer una parte y las otras las reparte entre la gente. Las hostias que reciben los fieles, pues tienen el tamaño, ya lo hemos dicho, para recibirla en un bocado, sea una boca grande o una boca pequeña como la de los niños. ¿Quiénes hacen las hostias? Bueno, pues fíjate que en la mayoría de los casos son religiosas las que se dedican a hacer esto. Ellas cuidan mucho que la harina sea totalmente pura, no tenga basuritas, esté bien cernidita, la mezcla con agua muy pura también y la ponen en unas planchas. Imagínate una mesa grandotota, caliente, y para que esté bien aplastadita le ponen otra plancha encima para que pueda tener esta, digamos, apariencia totalmente planita. Y hay algunas religiosas que con mucho cariño a estas planchas de metal les han hecho algunos dibujos de una crucecita o algunas frases del Evangelio en griego, y por eso cuando recibimos la hostia vemos que la hostia tiene como unas partes así con figuritas, pero eso ya es lo de menos. Lo importante es que sea harina y agua purísimas, que no tenga levadura. Así que
Si tú dirías, es que yo quisiera que me den mejor pan Bimbo, que me den pan integral, que me den una galleta Ritz o algo, este tipo de cosas no se pueden utilizar en la misa. Si quieres algo de eso, pues vas, comulgas y luego ya te compras tu pancito afuera. Ahí generalmente hay una panadería cerca de las iglesias, no sé por qué, pero casi siempre la gente va a la iglesia y después pasa por el pan en la mañana o en la noche. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, muchas gracias por escuchar este programa, pero lamentablemente estamos llegando ya al final del programa y al final del mes. Que Dios bendiga a cada uno de los niños, de las niñas que todavía están de vacaciones, pero que pronto van a regresar a clases y que de esta manera tengan una mejor actitud con el cuidado de sus útiles, el buen trato a los maestros y a los compañeros. Teléfonos de la parroquia de San Cosme y San Damián: 5555-667744. Lo repito, 5555-667744 y también el 55-5705-5939. 55-5705-5939. Si están desayunando, les deseo muy buen provecho. Si van a salir a visitar a algún ser querido, mucho cuidado porque aunque es domingo, nunca falta algún loco, algún borrachito en el camino y hay que tener mucho cuidado. Y si hay que arreglar y poner las cosas en orden en casa, pues hacerlo con mucho gusto y con mucho entusiasmo, porque manteniendo las cosas en orden, todo se encuentra muchísimo más fácil. Y recuerden que si quieren escuchar este programa o más cosas, más asuntos sobre estas transmisiones, está disponible mi página padrejose.mx, padrejose.mx. Y los horarios en la parroquia son de 9 de la mañana a 7:30 de la noche. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.